¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Por qué vamos a hacer este estudio de los mitzvot? Pues sencillamente porque es algo muy particular o muy curioso, digámoslo de esa manera, que nosotros que estamos en Torá, por lo general, ninguno de nosotros ha estudiado los mitzvot. Casi ninguno de nosotros, o por lo menos a los que les he preguntado hasta el momento, ya te sabes los 613 mandamientos, te sabes los 613 mitzvot. Por lo general todas las personas dicen, no, no lo sé, no los he estudiado. ¿Cuánto tiempo llevas en Torá? Ah, yo llevo en Torá X cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, 5, 6, 7, 8, y no se ha estudiado. Entonces vamos a empezar nosotros a estudiarlos y los vamos a estudiar de manera conjunta. Es decir, yo he estudiado los 603 de mitzvot, yo por aparte, todos, no. Vamos a hacerlo de manera conjunta. Yo he estudiado algunos, los he estudiado de una forma no organizada, de una manera desorganizada, pero con ustedes vamos a empezar este nuevo tiempo dándole gracias al Eterno. Al final del estudio, y ya cuando no estemos grabando, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a pasarlo. Vamos a mirar entonces, primero, la importancia de los mitzvot. Importancia de los mitzvot. Y yo les quiero que ustedes escuchen algo que me encontré en YouTube y yo dije, no, yo tengo que pasarlo, que mostrárselos a ustedes, que ustedes puedan verlo. Me confirman si Shalom, escuchan el audio. queridos amigos y amigas, hoy quiero hablarles sobre la importancia de las 613 mitzvot en el judaísmo. Nuestra guía principal para vivir una vida justa y sagrada es la Torá, un pergamino sagrado que contiene las 613 mitzvot. Estos mandamientos, también conocidos como mitzvot, abarcan diferentes aspectos de nuestra vida, desde las leyes rituales hasta las normas éticas y morales. Estudiar los mandamientos es esencial para comprender nuestra fe y nuestras responsabilidades como judíos. A través del estudio, fortalecemos nuestra conexión con Dios y nuestra comunidad. Además, cumplir las mitzvot fortalece nuestros lazos familiares y comunitarios. Celebramos juntos las festividades y observamos las tradiciones transmitidas de generación en generación. En resumen, las 613 mitzvot son un pilar fundamental en el judaísmo. A través de ellos, nos esforzamos por vivir una vida de fe, ética y propósito. Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué vemos allí? ¿Por qué hablamos bueno, en el audio decía el judaísmo? Pues no tiene que ser judaísmo, sino que es como tal el pueblo de Israel. Pero recordemos que son nuestros sabios, son los rabinos, los que han desarrollado, los que han estudiado todos estos mitzvot a través de los años. Nosotros, el pueblo de Israel, que está disperso en las naciones y que nos hemos asimilado, nosotros no hemos sido los que hemos estado estudiando los preceptos, los mandatos, nosotros no hemos sido los que hemos guardado la Torá, no hemos sido aquellos que cuidamos la Torá, nosotros estamos apenas llegando y no podemos pensar que los que estamos apenas llegando, de repente, así, de repente, ya nosotros sabemos más que nuestros hermanos Yehudí, no. Todos los estudios que hay, los estudios serios que hay, es desde el judaísmo. Y yo soy una defensora acérrima de todos nuestros hermanos mayores, de todo el pueblo Yehudí. ¿Por qué? Porque ellos, como lo digo yo en mis propias palabras, ellos han puesto a los muertos por defender la Torá. Nosotros no hemos llevado esa persecución. La gran mayoría de nosotros viene del cristianismo y nos enseñaron en el cristianismo que viene una persecución, viene, algún día vendrá una persecución. Y si nosotros dijéramos esto con nuestros hermanos Yehudí, ellos dirían, ¿viene? No, nosotros hemos tenido la persecución desde que nosotros decidimos aceptar al Eterno y aceptar que Él era uno solo, mucho antes de entregar la Torá escrita. Ya se vivía persecución, ya los estaban atacando por creer en un solo Elohim, en un solo Dios, ya habían sufrido esclavitud. Entonces, yo creería que tenemos que ver con mucho respeto.
mirar con mucho respeto a nuestros hermanos Yehudí, que se equivocan en algunas cosas, que tienen Kabbalah, que tienen no sé qué. Bueno, esos son otros temas, pero con mucho respeto, porque aquí los que han estudiado realmente son ellos. Nosotros apenas estamos llegando y por misericordia del Eterno tenemos la posibilidad de estudiar la Torah. Invito al Eterno porque tenemos Torah. Las imágenes que vamos a ver las tomé de la página del rabino Tuvia Serber, así que vamos a empezar también a darle crédito de dónde tomamos cada cosa. No vamos a estar suplantando a nadie, quitando nada, no. Si algo lo tomamos de algún lugar, vamos a decir de dónde estamos validando toda nuestra información. Vamos entonces a mirar misbah. ¿Qué es la palabra misbah? Yo sé que para muchos ya es algo que es muy conocido, pero nunca está de más que lo repitamos. Misbah es la palabra precepto o mandato. Hay unas connotaciones muy especiales para que se dé una misbah. Para que exista un mandato, para que exista un precepto, necesitamos que exista un ente jurídico capaz de mandar. Eso es un término más bien como muy técnico en cuanto a las leyes o al derecho como tal, al derecho judicial en términos generales. Entonces, se necesita que para que exista una misbah, un mandato, tiene que haber un metzaveh, un mandador, alguien que diga, yo doy la orden de, alguien que tenga la capacidad de mandar, porque a uno lo puede mandar cualquiera, pero la cuestión es, ¿eso que cualquiera manda se convierte realmente en un mandato? No. Alguien no puede venir a tu casa y si tú eres el señor de la casa o la señora de la casa, alguien no puede venir y decir, en tu casa mando yo. Eso no tendría sentido. En tu casa, el mandador, el metzaveh, eres tú. El metzaveh eres tú. Recuerda eso. Y si tú no eres el metzaveh, tengo que decirlo, donde mandan marineros es porque no hay capitán. Entonces, ¿por qué existe la misbah? Porque el Eterno es el Metzaveh por excelencia. Él es nuestro legislador, Él es el que puede mandar, Él es el que puede hacer, crear y generar los mandatos y los preceptos. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece esta casa llamada Tierra, planeta como tal. Y así también en todo el universo. Él puede crear las leyes y de hecho lo hizo porque Él es el Metzaveh. Qué interesante mirar la situación que sucede con una misbah y el Metzaveh. No existe misbah si el Metzaveh no está calificado para hacerlo. En ese orden de ideas, una persona dice, para mí el Elohim de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no es mi Dios, por tanto, no le aplican estos preceptos. Le aplicarán para mal en el día del juicio, pero ese será otro tema para después. Entonces, de Metzaveh sale la palabra misbah, mandato. Y si hay alguien que está mandando, hay un mandato, un precepto, pues tiene que existir un metzuveh. Un metzuveh es el que es mandado, el que recibe el precepto. Entonces, en un ejemplo muy del común, que todos lo entendemos a nivel internacional, es, vamos a pensarlo en las normas de tránsito. Dice la norma de tránsito, el ente jurídico, el ente legal que hace el precepto, el mandato en cuanto a tránsito, que cuando uno va en el vehículo, ve que el semáforo está en rojo, no lo pasamos, nos quedamos quietos, paramos el vehículo, porque hay un mandador, hay un metzaveh que dio una misbah y nosotros somos el metzuveh que tenemos que cumplirla. Si el Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es tu Elohim, eso quiere decir que tú eres, tú y yo, somos el Metzuveh. Por tanto, la misbah me es obligatoria porque el Metzaveh es mi rey.
Yo espero que hasta aquí quede muy claro. Los que están acá en sala conmigo, vayan tomando nota para las preguntas al final. Al final. Vemos entonces que esta palabra mitzvah tiene también una raíz muy interesante que es la palabra unión, unión. ¿Qué es lo que sucede con esa mitzvah? ¿Qué es lo que pasa con la mitzvah, con el metzaveh y el metzuveh? Es una unión. Hay una unión, una conjunción. La mitzvah funciona para unir al metzaveh con el metzuveh. Si no se cumple la mitzvah, esa relación se quiebra, se fractura. Así de sencillo. Entonces, la persona tiene alguien que le está dando una orden y tú le dices, yo acato esto, hay una buena relación, hay una buena unidad, una buena comunicación. Cuando el mandador es desobedecido o el metzaveh es desobedecido por el metzuveh, porque esta misma no se cumple, en ese momento esta relación se rompe. Es lo que encontramos a Yeshua diciendo, pues vosotros sois de vuestro padre el diablo, o de Satán, porque las cosas del tal hacéis. Entonces, esta misma también es la palabra, o viene de la palabra unión. ¿Qué es lo que hace esa unión, esa misma en nosotros? Nos genera una doble toma de conciencia. ¿En qué sentido o en cuál sentido? Nos crea la conciencia de, número uno, existe un mandador. Estamos en la parte introductoria y tal vez para algunos de ustedes esto es algo que ya lo saben, pero necesitamos, por amor a los que no lo saben, explicarlo. Esa doble conciencia, ¿cuál es? Una, que el Metzuveh reconoce que a través de la misma acepta al Metzaveh. Y el Metzaveh, el mandador, cuando ve que el Metzuveh, el mandado, cumple con el mandato, entonces crea la conciencia de hijo, de familia. Un hijo desobediente, un hijo contumaz y rebelde, legalmente, jurídicamente, es desheredable. Nosotros podemos desheredar, aún en los países donde hay preceptos, hay unos mandatos, donde hay unos herederos forzosos. Esos herederos forzosos, que no se pueden desheredar en algunos países, esos herederos tienen como una norma, una excepción a la norma que dice que si esos herederos forzosos violentan al dueño de los bienes, al que les va a alegar, al que les va a dar algo, es decir, a su papá, a su mamá, a su abuelo, se puede desheredar. Esta es la conciencia que nos crea la misma. La misma nos crea la conciencia de hijos, pero también le crea con respecto al Eterno, también nos crea la conciencia de Él es nuestro Rey. Y ahí tenemos entonces que cuando nosotros estamos haciendo tefilá, oramos y decimos Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Todo eso en el contexto de la misbah. Qué importante nosotros saber cuáles son las misbah o las misbot, en plural, que están vigentes el día de hoy. Yo quiero que miremos también, vamos a mirar aquí, el significado de los misbot. Vamos a ver si me deja abrirlo acá. Permítanme un momento, creo que tengo que ponerlo un poco más pequeño, sí. Y vamos a mirar entonces, vamos a tomarlo, porque hay que decir de dónde estamos tomando todo acá, de la página de Chabad.com, donde nos habla del significado de las misbot. Nosotros en español decimos los misbot, porque en español nosotros entendemos que los mandamientos es una palabra de un género masculino,
pero en hebreo la palabra mandamiento es del género femenino. Entonces no hay ningún problema si se escucha las mismot, porque se está tomando desde el hebreo, que es género femenino, la palabra misbot. En español, la palabra como tal no tiene nada que ver con inclusión ni con nada. No vayan a pensar en nada de esas cosas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el género que tienen las palabras. En español decimos la camisa para hablar de una prenda femenina, perdón, masculina. Entonces es la palabra femenina, pero la prenda en sí misma es masculina. Yo espero que ustedes no se vayan a confundir con esto que estoy diciendo, que es algo muy básico. El significado de las misbot. Los sabios nos cuentan que hay una conexión entre los 313 preceptos, los misbot, y el cuerpo humano. Señalan que hay 248 preceptos positivos, activos, cosas que deberíamos hacer. Es decir, que de los 613 misbot o preceptos o mandamientos que existen, 248 son positivos, son cosas de hacer. Es cosas que nosotros tenemos que realizar, que en el momento en que las realizamos, cumplimos con esa misma. En el momento en que la realizamos, cumplimos la misma. Que se corresponden con los 248 miembros o partes del cuerpo. Hay 365 preceptos negativos, es decir, de no hacer, restrictivos. Son las cosas que no debemos de hacer y que cuando las hacemos, automáticamente nosotros fuimos en contra de la Torá, en contra del Eterno, en contra de sus misbot, en contra de nuestra relación con Él. El ejemplo de decirle a un trabajador, como su empleadora, su jefe, no hagas tal cosa, y cuando ese trabajador lo hace, pues automáticamente entra en franca y abierta oposición a su empleador, a su jefe. Entonces, esos son restrictivos, son de no hacer, que se corresponden con el mismo número de tendones. El propósito de los preceptos es expresar, escuchen esta maravilla, la santidad por medio de nuestros cuerpos físicos al vivir la vida cotidiana, vivir como seres humanos y expresar devoción. Para los que se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a mirar la primera misbah? Estamos en la parte introductoria. Es necesario que entendamos qué es lo que vamos a estudiar, y por qué lo vamos a hacer. Así que no se desespere que nosotros vamos a mirar los 613, pero es necesario que tengamos la parte introductoria. Para reflexionar sobre el significado de los preceptos, consideremos la naturaleza biológica del cuerpo. Conforma un todo integral, del que cada parte cumple un rol vital en el funcionamiento de la persona. A lo largo de los años, las investigaciones médicas han revelado cada vez más acerca de las funciones de los diferentes componentes del cuerpo, hasta el nivel de las enzimas, las hormonas, las moléculas del ADN y el código genético. Mire cómo los misbot tienen que ver con nuestro cuerpo físico, pero también nos vamos a dar cuenta que tienen todo que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra neshama, nuestra alma, y cómo nosotros nos vamos a relacionar con el Eterno. Y nos vamos a dar cuenta sobre la marcha en los estudios, porque nosotros necesitamos entender esos 613 misbot. Es increíble, de verdad que es increíble que nosotros no lo sepamos, que nosotros no lo hayamos estudiado. Esto es una cosa increíble. Sin embargo, todavía hay procesos de los que no se entiende mucho, inclusive durante nuestra vida. La práctica de extraernos las amígdalas o las adenoides, ahora se ha restringido porque ya se ha descubierto funciones de estos órganos que antes se desconocían. Las personas decían, no, se me inflaman mucho las amígdalas, tengo infecciones, sáquelas, retírelas. Hoy en día dicen, no, no se pueden retirar. Bueno, se pueden, pero no se deben retirar, porque ellas son esa voz de alerta, tienes una infección, y una infección fuerte en el cuerpo. Entonces hoy en día ya eso no se hace, anteriormente al parecer sí. Es evidente
que el cuerpo es una unidad maravillosa. Si hay algo sobre el que no puede entenderse en este momento, ya hemos aprendido a esperar que en algún momento se descubra y se entienda aún más. Cada detalle es significativo. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que de pronto en este momento tú y yo no entendemos de la Torá. No porque no las entendamos, entonces vamos a salirnos de ella. No, no. Hay mandamientos, hay preceptos, hay misbot que podemos no entenderlos, pero los cumplimos por amor al Eterno. Padre, yo no entiendo por qué, pero si tú lo dices, lo hago. Un ejemplo sencillo, para muchas personas, el Netilat Yadayim, que es el lavado de las manos, que es un precepto, a la gente se le hace muy extraño. No le encuentran sentido, piensan que no, otros que sí, que porque no, y no lo comprenden. Sin embargo, hacen el Netilat Yadayim, se lavan las manos, dicen yo no lo entiendo, pero lo hago. Bueno, hay cosas que de pronto la persona puede no entender. Después cuando la entiende, bueno, era por esto. Pero en su corazón ya estaba el anhelo de agradar al Eterno. Se puede decir lo mismo sobre los preceptos de la Torá. Muchos pueden entenderse en un cierto nivel, sin embargo, otros no. A estos se los clasifica como hukim. Luego también esto en la parashá lo veremos. Bueno, ya otro día. Estatutos inexplicables. En la vida judía, recordemos que estoy en una página judía, nosotros somos israelitas, pero estamos leyendo desde la página de nuestros amados hermanos Yehudi. En la vida judía hay un buen número de hukim, estatutos que no se entienden, que no se sabe por qué. Por ejemplo, en la parashá Hukat, que está en Bamidbar, 19 del 1 al 22.1, da un ejemplo importante, aunque en realidad no seamos capaces de sostener esta ley hoy en día. Es el procedimiento de purificación mediante la vaca roja. Una persona que ha estado en contacto con los muertos se vuelve impura en un sentido particular, lo que significa que no puede ingresar. Si existiera el templo en este momento, bueno, no podría ingresar al templo, pero las cenizas de la vaca roja se ponen en agua, se rocía la persona impura con algunas gotas y ahora ya es pura y nuevamente puede entrar al templo. La Torá utiliza la palabra estatuto, hukat, para describir este tipo de mishvot, de mandamientos. Entonces hay cosas que posiblemente nosotros no comprendamos. Bueno, pero ¿por qué esta misbot? ¿Por qué tenemos? Bueno, posiblemente no, pero nosotros podemos decir, pero si el Padre lo dice, pero si estos son los rituales de pureza, se hace. Una persona puede decir, yo no lo quiero hacer, no lo haga, no pasa nada, pues bueno, de pronto sí pasa, pero pues no le va a pasar al resto de la humanidad, le pasará a usted con el Eterno. No entendemos el concepto de impureza, ni tampoco por qué el procedimiento de la vaca roja purifica a la persona. La ley de la vaca roja es un símbolo de todas las hukot, las leyes, que no podemos reducir a términos simples y términos racionales. No todo lo tenemos, que yo tengo que entenderlo y si no lo entiendo, no lo hago. No todo hay que entenderlo. Uno puede decir, esto yo no lo entiendo y aún así lo hago. Vamos a continuar. Volvamos acá a la página en la que estamos. Bendito el nombre del Eterno. Es que yo sé que nos vamos a disfrutar muchísimo todos estos estudios. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a tomar. En meses seguramente aprenderlos, pero vamos a estudiarlos uno por uno. Esa es la idea. ¿Cómo clasifica el judaísmo los misbot? Reitero, ¿por qué el judaísmo? Porque ellos son los que lo han estudiado. Nosotros recién estamos llegando. Nosotros podemos tomar un montón de misbot y darles unas interpretaciones muy amañadas a nuestro contexto cultural, actual, pero nosotros no somos los que hemos sido los guardianes de la Torá. Nosotros no hemos sido guardianes de la Torá, así que no podemos estar a toda hora en contra del judaísmo, en contra, no, eso no se puede. Ellos han sido los guardianes de la Torá, ellos son nuestros verdaderos sabios.
que han estado enseñando y guardando Torah. ¿Esto te suena muy duro? Pues quiero decirte que si te suena muy duro, es porque tú eres un antijudío. Suena muy duro lo que acabo de decir, pero es la realidad. Es la realidad. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos, pero no por ello vamos a decir que entonces vamos a dejar a nuestros hermanos Yehudí de lado, ellos no saben nada y nosotros sabemos todo. Por favor, nosotros apenas estamos llegando, nosotros no sabemos nada todavía de Torah, nada. Empezando que la gran mayoría de nosotros ni siquiera sabe hebreo. Nosotros apenas balbuceamos el Shema, apenas si lo balbuceamos. Pero gloria al Eterno porque lo podemos balbucear, ¿cierto? Vamos entonces a mirar unas clasificaciones. La primera clasificación, están los hukim, que son esas leyes, esos preceptos incomprensibles. ¿Por qué lo de la vaca roja? ¿Por qué aquello? Y la persona dice, no los entiendo. No los entiendo. Y como canta un Yehudí, un rabino, el rabino Jonathan Gallet, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Bueno, bendito sea el nombre del Eterno y de nuestro Adón Yeshua, que Él es el que nos empieza a revelar todo y a mostrar todo. Tenemos también otra clasificación que es la de Mishpatim, que son las reglas. Son esos preceptos racionales, esos preceptos que nosotros entendemos. El precepto de el semáforo está en rojo, paro, no paso. Que si yo voy en el auto y voy a ver una velocidad normal, promedio, y veo que el semáforo cambia y yo lo paso, pues tengo que tener en cuenta, este precepto es un precepto muy lógico, muy racional. Lo mínimo que me puede pasar es que tenga una infracción de tránsito, pero puedo atropellar a un peatón, puedo matar a alguien o al mismo peatón o a alguien que va en una moto o en un vehículo, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces son esos preceptos que son muy lógicos. Estos yo los puedo entender, sí, porque esto sí, porque aquello no, muy lógico. ¿Cuáles están esos preceptos así supremamente racionales? Esos mispatín que uno dice, yo los entiendo. Los 10 mandamientos o las 10 palabras. Esos son sumamente lógicos, sumamente lógicos. No matarás, pues, obvio, hay que cuidar de que estemos vivos. No robarás, pues sí, es que ¿quién quiere que le roben? O quién quiere, no, hay que respetar la propiedad ajena, hay que respetar a los padres, hay que respetar al Eterno, es muy lógicos. Hay otra clasificación de los misbot, que son los edot. Los edot son esos preceptos que son testimoniales. Uno dice, ¿de qué estás hablando? Hay una misbah que son preceptos testimoniales. Sí. ¿Cuáles son esas misbot testimoniales? Esos edot. Por ejemplo, cuando el Eterno nos dice, vas a hacer esto en memoria de mí. Cuando uno dice, bueno, hay que recordarlo. Pesach, entonces este será el primer mes de todos los meses del año. Ok, listo, ese es el primer mes. Y vas a recordar que te saqué de Misrayim, de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido. Ok, listo, hay que recordar Pesach, vamos a recordar Pesach. Que vamos a hacer el conteo del Omer. Claro, vamos a hacer el conteo del Omer. Vamos a celebrar Shavuot. 50 días después de Pesach, vamos a celebrar Shavuot. O sea, son edot, testimoniales, preceptos que nos dicen, acuérdate. En ese orden de idea, testimonial, dentro de lo que hemos conocido normalmente como 10 mandamientos, hay un precepto testimonial. Entonces, ¿qué sería cuál? El cuarto mandamiento, ese cuarto misbah, que dice, o sea, sería un edot, un testimonial, que dice, acuérdate, o sea, te van a hacer olvidar, acuérdate del Shabbat para guardarlo. Yo espero que ustedes estén como mirando todo esto y estén comprendiendo y le vean la lógica de lo que estamos mirando, porque así se nos va a hacer muy sencillo entender los 613 misbot. Si podemos entender esto, si podemos entender, hay unos que son que son de hacer, unos que son de no hacer,
¿Qué sucede cuando omitimos el hacer? Bueno, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos transgredir la Torah cuando hacemos lo que no debemos de hacer y cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer? Eso lo vamos a mirar. Y yo sé que nos vamos a disfrutar muchísimo, porque claro, en mi formación como abogada me queda muy fácil, muy sencillo explicar ese tipo de preceptos, de mandatos que son de hacer y no hacer, y cuando uno transgrede por omisión, por omitir, es muy interesante. Vamos a ver algunos que tienen que ver con el dolo, la intención de dañar, la intención de matar, cuando la intención no es matar, pero mato, cuando solamente quiero golpear, pero mato, hay un montón de cosas. Y lo vamos a ver desde un punto de vista jurídico en la Torá. Nos vamos a disfrutar muchísimo porque vamos a entender lo que el Padre nos está enseñando. Por fin estamos estudiando juntos lo que son los misbot. La segunda clasificación, entonces están los misbot positivos y los misbot prohibitivos. De esos misbot positivos, 248. Y como no hay casualidad con el Eterno, 248 misbot o misbat positivos que hacen una relación, una equivalencia con los 248 miembros, órganos que nuestro cuerpo tiene. Y esas misbot, que son prohibitivas, son 365 y hacen referencia a los nervios, venas, en fin, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que los misbot están relacionados, cada misbah, una por una, está relacionado con nuestro cuerpo, con nuestros órganos, con nuestros nervios, con nuestras venas. Muy posiblemente, nosotros sanaríamos de muchísimas cosas si logramos entender cuál es la misbah que estamos transgrediendo, bien porque tenemos que hacer y no hicimos, o bien porque no podíamos hacer y lo hicimos. ¿Cuál es esa misbah que estamos transgrediendo y que afecta ese órgano del cuerpo y que afecta esas venas y que afecta esos nervios? En fin. Entonces, entre las positivas y las prohibitivas, ahí están las 613 misbots. De esas 248 misbot positivas, hoy día solamente están vigentes 48, no más. Están vigentes solo 48. Cosas de hacer, cosas que ya no se pueden hacer. Por ejemplo, llevar los diezmos al templo. Ah, ok, ¿a cuál? ¿A cuál templo? ¿Dónde está? Muéstrame el templo. ¿Dónde está el templo? No está el templo. Ok. No hay forma de cumplir esa misma. No hay forma. No hay forma. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Pues hay otras, si fuera con respecto al dinero, pues hay otras cosas que son la acá y eso se puede hacer en todas partes. En todas partes. Eso es otro asunto que otro día se hablará. Entonces, son de hacer, pero no podemos hacerlas. Otras de hacer, cuando se cometía alguna transgresión o cuando estábamos muy alegres y muy eufóricos y queríamos hacer un korbanot, una ofrenda de paz, la llevábamos al templo y los sacerdotes, los kohanim, tomaban esas ofrendas, fueran esas avecillas o los carneros o las ovejas o los toros y hacían todo ese ritual. ¿Eso se puede hacer en este momento? No hay templo, no hay forma de hacerlo. Hay otras misbot que son de ese momento y ya. Por ejemplo, se consagra el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Esa era una misma de ese momento y ya. Y ya. Porque era ese Mishkan, no cualquier Mishkan. Bueno, es que no se puede hacer Mishkan y 2 Mishkan y 3 Mishkan. No, así no funciona. Era ese Mishkan. Y a ese Mishkan se le consagraba de esta manera. Se consagró así, en tal día señalado, en tal momento. La misbah de salir de Mizrayim ese día, esa misbah es una misbah de seguir saliendo, pues en una forma interpretativa sí, pero esa misbah de salir del Egipto físico se cumplió cuando nuestro pueblo salió.
Entonces, ya lo demás es un asunto como de interpretación y eso durante la marcha vamos viendo qué cosas se pueden interpretar, qué cosas sí, qué cosas no, ¿cierto? Nosotros sobre la marcha vamos aprendiendo todo esto. Y de las prohibitivas están vigentes hoy día 222. Es decir, que entre la una y la otra, entre las positivas que están vigentes y las prohibitivas que están vigentes, suman 270. 270, que el padre nada tiene así como de casualidad. 270 que nos dan una información maravillosa. 270 en esta misbot se compone, 200 es la letra resh, esta que tú ves acá. Esta es la letra resh. Y 70 es la letra ain. Esta ain y resh nos forman 270. Ain y resh. Como ain es una letra, una consonante gutural, hace que estos dos punticos que están abajo, digamos que en español sería como una E. Entonces, si no fuera gutural, si esto no fuera una ain, sino que fuera una letra aleph, sonaría así, como cuando decimos or, pero como esta es gutural, no suena hay que sacarla de aquí, así, suena de esa manera. ¿Qué significa Significa despierto, despierto. Cuando yo entiendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer, cuando yo entiendo lo que el Eterno me está diciendo a mí en este momento histórico de mi vida, en este momento crucial de tu vida y de mi vida, tú y yo estamos despiertos. O sea que vamos a estudiar estas misbot porque tú y yo estamos despiertos. Yo estoy despierto a las misbot que puedo cumplir, las de hacer y las de no hacer. Pero no todas las misbot se pueden cumplir al tiempo. Dicen nuestros sabios que las misbot que no se pueden cumplir ahora, un ejemplo, celebrar Pesach. Pesach no se puede celebrar todos los días. Es en un tiempo determinado. Que esas misbot que no podemos cumplir todo el tiempo, se cumplen estudiándolas ahora. Cuando tú y yo nos preparamos para celebrar Shabbat, cuando nos preparamos para cómo celebrar Pesach, cuando nos preparamos cómo celebrar cada una de nuestras fiestas, en ese momento, estudiándolo, nosotros ya estamos empezando a cumplir esa mitzvah. ¿Cuándo empezamos a estudiar? ¿Por qué? Porque ya tenemos la intención de cumplirlo, de estudiarlo. Bendito sea el nombre del Eterno. Nota. Entonces, existen 10 mitzvot constantes. No todas son constantes, pero hay 10 mitzvot constantes. ¿Cuáles son? Los que hemos conocido como los 10 mandamientos o las 10 palabras. Esos mitzvot pasan los tiempos, las culturas, las edades, todo. Los 10 mandamientos son constantes. Entonces de pronto hoy puedo hacer, no, son constantes. Tener al Eterno como el único y no tener 2 dioses, 3 dioses, 4 dioses, no sé cuántos dioses, no. Un único Elohim es una misvá constante, es un precepto constante, ¿ya? Shabbat, precepto constante. Honrar padres, preceptos constante. Cuidar al prójimo, no robarle, no quitarle la mujer o el marido, no anhelar sus cosas, etcétera, etcétera. Todo es constante. Son unos mandamientos, unas misbot constantes para los que piensan que de pronto ya no. Veamos la tercera clasificación. En la tercera clasificación de los misbot, unos son para hombres y otros para mujeres. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos que pues, para mí no vienen al caso, pero igual, como lo tomé de esta página prestada, pues había que ponerle con todo. Entonces,
Con respecto que si el halal lo puede hacer el hombre o la mujer, la nidá, el hombre, bueno, la nidá es de mujeres, obviamente. Con respecto al encendido de las velas, la hace la mujer, la hace el hombre, bueno, en fin. Hay otra clasificación dentro de esta tercera clasificación que es según el lugar. Hay misbot que solamente se pueden cumplir en Eretz Israel. Es decir, hay unas misbot que solamente son para el momento en el que estamos en Israel. Estoy por fuera de Israel, no se pueden cumplir. No se pueden cumplir. Por ejemplo, ¿cuál una misma que no se puede cumplir? Pues si tú tienes tus cultivos en Israel y adicionalmente el templo está en pie, o si el templo no está en pie, pero sí sabes que existe un levita dedicado a la palabra, no un levita por ahí cualquiera que se dedica a cualquier cosa y puede que sea hasta ateo, no. Un kohanim dedicado al estudio de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Y tú tienes un cultivo, entonces tú tienes que traerle a él, porque, bueno, y también que él sea tu rabino, ¿cierto? Que sea la persona que te enseña, que te instruye. Entonces tú traes tus primicias y se las entregas a él. ¿Puedes hacer esto por fuera de Israel? No, no puede. Pues puede que hagas algo parecido, pero es la misma, no, es algo que se parece a esa misma, pero no es esa misma exactamente. Hay otras que se cumplen fuera de Israel, de Eretz Israel. Hay otras cosas que el Eterno nos dice, cuando tú estés por fuera, cuando esto, por ejemplo, mitzvah que va para todo el mundo sin importar dónde esté. Sin importar dónde estés, todos tenemos que tener nuestro corazón circuncidado para el Eterno y los varones adicionalmente del corazón también deben de tener la Brit Milá, la circuncisión en su carne. Este mitzvah no te gusta, no te pelees conmigo, yo no escribí la Torá, no la inspiré, háblale al Eterno, dile, mira, esta misma no me gusta, y lo que él te conteste, si él dice, no, nada, mira, no te preocupes, vamos a reescribirla, pues ya eso es un asunto entre ustedes dos. Yo no puedo cambiar lo que dice la Torah. Dentro de esta clasificación hay unas misbot que son según el tiempo, es decir, para el día, para la noche, según el momento del año, por ejemplo, una misma de la noche. La comida de Pesaj, bueno, a propósito que ya entre pocos es Pesaj, entonces vamos hablando mucho de Pesaj. Entonces, esa comida que ustedes tienen en Pesaj, cuando se va a salir de Egipto, ¿qué les dice el Eterno a nuestro pueblo? Les dice, cómenla de noche, a prisa, y que no quede nada para el otro día. Cuando nosotros celebramos Pesaj, porque tenemos el mandato de recordar Pesaj, recordemos que esos son los edot, que son esos preceptos testimoniales, y Pesaj, la celebración de Pesaj, sin importar si estamos dentro o fuera de Eretz Israel, hay que cumplirlo, porque él nos manda a recordarlo, es un edot. ¿Qué nos dice él? Cuando recordemos, vamos a consumir Pesaj en la noche, y no vamos a dejar hasta el otro día, porque es un recordatorio. Yeshua dijo, cuando parte el pan, lo da a todos sus talmidín, sus estudiantes, luego cenan y al final toma nuevamente el vino, también hace una braja, una bendición y lo reparte. Él dice, tanto esto del pan, de comer el pan, dar gracias y partirlo, y el vino, Yeshua no dijo jugo de uvas, pero si tú tienes problema con la bebida, por favor, no tomes vino, toma jugo de uvas. Y el vino, dijo, haced esto en memoria de mí. Es un edot, un recordatorio, que se hace en la noche, ¿Por qué? Porque así fue como se hizo y así es como se va a recordar. Ay, pero yo quiero celebrar Pesaj por la mañana. Bueno, no sé si quiere, hágalo como usted quiera. Pero recordemos que empezamos viendo que hay una relación entre el que manda, el que tiene que recibir el mandato y la misbah que está en medio. Cumplimos la misbah, nos unimos. No la cumplimos, la consecuencia lógica,
lógica. Estás en una casa, cumples con los mandamientos de esa casa, las normas o los preceptos de esa casa, pues estás en unidad. Cuando te vas en contra de ellos, pues ya te van a echar de ese lugar seguramente. Momento del año, pues igual, como estábamos hablando en el contexto de Pesach, pues hay un tiempo específico para hacerlo. Ah, pero es que a mí no me gusta como el 14 de Aviv. Que ese sea el primer mes del año, a mí no me gusta. A mí me gusta que sea más bien como, no sé, por allá en otro mes. Bueno, que sea en otro mes, pues ya es un asunto tuyo con el Eterno, pero el momento del año para cada cosa, no, es que yo quiero celebrar entre Pesach y Shavuot en el conteo del hombre, 49 días y el día 50 es Shavuot. No, pero ¿sabe qué? Yo no lo quiero celebrar el día 50, yo quiero celebrarlo a los 120 días después. Ya no está celebrando Shavuot, ya será cualquier otra cosa. Pero en la congregación en la que, yo lo digo porque conozco de congregaciones donde celebran Pascua en el tiempo que es Pascua, Pesaj, y luego celebran Pentecostés, que es como el equivalente a Shavuot, en octubre. Bendito el Eterno. Continuemos entonces. En nuestra cuarta clasificación, por nivel de gravedad. Por nivel de gravedad. ¿Qué es esto de nivel de gravedad? Cuando uno está estudiando derecho o ejerciendo ya la carrera como tal de abogado, pues uno entiende que hay una gravedad en lo que se hace o en lo que se deja de hacer según sea la norma, según sea una norma de hacer o de no hacer. Por ejemplo, una persona sin querer asesina a otra, mata a alguien, ya, asesina a esta persona. Dice, yo no tenía la intención, yo no me levanté hoy pensando, voy a matar a fulano de tal, y lo voy a matar de tal manera, o sea, no tenía el dolo, la intención de matar, de asesinar, no, yo no me levanté con él, ni llevaba una semana planeándolo, ni un mes, ni un año, no, nada, yo no me levanté con esa intención. Pasó tal situación. Fue un accidente, el Padre nos guarde en el nombre de Yeshua. Fue un accidente. Entonces, según el nivel de gravedad, mismos positivas no tienen castigo. Honrar a padre y madre, pues ¿cómo va a tener un castigo honrar a padre y madre? Un castigo por la primera mitzvah que luego la veremos, la primera mitzvah dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, y a los que están acá conmigo en la sala, yo voy a ir escaneando todo el libro, este libro, y voy a ir mandándoles a ustedes cada uno de los, para que lo vayamos estudiando y para que ustedes lo puedan tener. Entonces, la primera misma, que no la vamos a entrar en profundidad, solamente es para poner un ejemplo, que está en el Sefer, en el libro de Bereshit o Génesis 1:28. Entonces, capítulo 1, verso 28, el primer mandamiento que es de hacer, performativo, que es de hacer, esa primera misma es, sean fructíferos y multiplíquense. No puede haber un castigo por esa misma, ¿no? Porque es una misma de hacer. ¿Cuál es la misma? Tener hijos y multiplicarnos. Por lo tanto, después miraremos más a profundidad esta misma, pero para poder ser fructíferos y multiplicarnos, tenemos que tener más que un hijo. Hay que tener por lo menos un hijo y una hija, para que se entienda como que la misma sí se cumplió totalmente, pero luego lo miraremos más a profundidad. Entonces, ¿tienen castigo? No. Cuando uno mira la situación que se presentó en China, durante los años, creo que fue del año 70, 80 en adelante, donde se le prohibía tener hijos, eso iba en contra de la sociedad, se le prohibió tener hijos. Y si se tenía más de un hijo, te penalizaban por eso. Te penalizaban, tenías que pagarle al Estado por eso. O sea, era castigada esa persona. Entonces, las mismas positivas no tienen castigo.
pues ¿cómo se te va a castigar por tener hijos? ¿Cómo se te va a castigar por hacer lo bueno? ¿Cómo se te va a castigar por creer en el Eterno? ¿Cómo se te va a castigar por no ser idólatra? No tiene sentido. De parte del Eterno no hay castigo por eso, todo lo contrario, hay premio por eso, se te premia por el bien. El ser humano puede tergiversar el asunto y eso es bien diferente. Pero si se transgrede esas mismas, los que no se deben hacer, se hacen. Entonces, la Torah nos dice, el Eterno nos dice en su palabra, hay un castigo económico. También encontramos según la gravedad de lo que se haya hecho, unos latigazos, una pena de muerte, y recordamos a Yeshua siendo lacerado, golpeado con látigo inicialmente, bueno, porque se supone que, pues, por lo menos en la mente de Poncio Pilatos, él parece que no quería matarlo. Luego hay una pena de muerte que es celestial, hay una muerte segunda que es celestial, eso lo miraremos después. Hay un caret que es como un recortado, como un quitarle ciertas cosas, digámoslo de esa forma, y hay una pena de muerte terrenal. Para el Eterno, todas las misbot son igualmente importantes. No es porque uno es más grande, uno más pequeño, un pecado más pequeñito, un pecado más grande. No, en términos generales, el hijo que desobedece es un hijo desobediente. Así desobedezca algo terrible o algo muy pequeño. Y entre mejor se porta un hijo, uno le exige más a ese hijo. Entre más empezamos a relacionarnos con el Eterno más nos va a obligar, digámoslo de esa forma, suena un poco difícil, pero a cumplir lo que Él nos está pidiendo. También entonces tenemos en ese orden de ideas lo que yo como abogada llamaría el dolo, culpa, una culpa intencional o preterintencional, en fin. En hebreo sería la kavaná, la intención, la intención. Por ejemplo, un rezo o una brajá, una bendición, sin intención, es como un cuerpo sin alma. Vamos a suponer, ay, recité el Shema, pero bla, 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 y ¿qué fue lo que dijiste? No, ni me acuerdo, sí recité el Shema. Pues, realmente, ni para qué lo hiciste, ni para qué lo hiciste. Entonces, en esa cabana, en esa intención, nosotros tenemos que estar hablando de una concentración. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Frente a quién lo estoy haciendo? No, esto lo recito así como de memoria y luego ni siquiera me doy cuenta. Desconozco las leyes o no las conozco. Sé lo que está sucediendo en ese mundo espiritual. Bueno. Bendito sea el Eterno. ¿Para qué los mispot? Para conocer la voluntad de Hashem, para conocer la voluntad de Yud-Hei, Vav-Hei, para conocer la voluntad de Yeshua, para conocer la voluntad de Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, para conocer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso son las mismas. Es para conocer la voluntad de aquel que nos ha llamado. La voluntad del Eterno como tal, la voluntad de Yud-Hei, Vav-Hei, de Hashem, tiene dos componentes. Uno es la Or, la luz que Él emana. Y el otro es el Kli, el recipiente. Él, Yeshua, nuestro Padre, nuestro Rey, es la Or. Nosotros somos el Kli, el recipiente. 248 preceptos positivos, que son también esos 248, se supone, o por lo menos así lo han estudiado nuestros sabios, como esos 248 miembros del Rey, es decir, como todas esas calidades y cualidades que tiene nuestro Padre. También teniendo en cuenta que una luz tan grandiosa como es la de nuestro Eterno Señor, pues no puede contenerse dentro de un recipiente
como lo somos nosotros. Nosotros contenemos parte de Él. Obviamente no lo contenemos todo a Él porque pues somos seres imperfectos, pero tenemos de Él. Tenemos de Él. Y cada día nos llenamos más y más y más y más. Cada mitzvah representa o puede representar una cualidad, una característica también del Eterno, que consideran nuestros sabios Yehudí. No hablamos de padres de la Iglesia Católica, me perdona si aquí hay algún católico, pero no hablamos de padres de la Iglesia Católica, nosotros no somos católicos, por tanto no consideramos que los padres de la Iglesia Católica sean nuestros padres. Los padres nuestros, los que estamos en Torah, los que somos israelitas, es Avinu Abraham, Avinu Isaac, Avinu Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres en cuanto a nuestro linaje. Y nuestros sabios del pueblo Yehudí. Porque pues los que apenas estamos llegando a Torah no sabemos nada todavía. Estamos aprendiendo. Por eso estamos hoy aquí, porque estamos aprendiendo. Entonces, consideran nuestros sabios que puede estar relacionada con cada uno también de nuestros órganos, esas cualidades del Eterno. Y si eso es así, eso significa que la sanidad está en manos del Eterno y nosotros cumpliendo con lo que el Eterno quiere, podemos ser sanos de muchas áreas, físicas, mentales, emocionales, espirituales, etc. Restaurar ese que el Eterno quería que nosotros tuviéramos, que estuviéramos en el Gan Edén, en el huerto del Edén. Va a llegar un momento en que va a ser restaurado y estaremos allí. La pregunta entonces, ¿por qué y para qué tantos mitzvot? ¿Por qué nos dijo tan, 2, 3? Y aquí si me perdonan nuestros hermanos Yehudí, que tanto los amo, no existen las 7 leyes noágidas. No existen. Eso es un invento. ¿Por qué? Porque cuando Noah, si fueran 7 leyes noágidas, que son para todo el mundo, entonces también serían para nuestros hermanos Yehudí, porque en ese momento en el que estaba hablando de Noah, no había ni Yehudí, ni estábamos en la dispersión. Era Noah y su familia. Así que no nos dejemos engañar. No nos peleamos con nuestros hermanos Yehudí, pero tampoco nos dejamos engañar. No nos dejamos tratar como simples, ¿cómo es que se les dice? Gentiles. No, no somos gentiles. Nosotros somos el pueblo de Israel, Baruch Hashem, por eso. Entonces, esta cantidad de mitzvot obedece a la calidad de lo que el Eterno nos está diciendo. El Eterno, Elohim, Dios, quiso lesakot. Eso de lesakot viene de sehut, mérito. Quiso que los méritos del pueblo, pues no Yehudí solamente, sino del pueblo en general, Israel. Por eso, como Él quiere que tengamos mérito, nos incrementa los mitzvot. Es decir, cada mitzvot nos permite tener méritos delante de Él. Es que yo no necesito méritos porque todo es por gracia. Yeshua ya murió por mí, ya lo hizo todo por mí. Pues dígale eso a su mamá cuando usted sea desobediente con ella. Mamá, no me pegues por esto que hice malo, porque yo voy en contra de las normas, porque Yeshua ya murió por mí. Qué pena, mamá, yo te voy a maltratar, o papá, porque Yeshua, manda que la mamá le mínimamente saca la mano, pues, si todavía la mamá corrige, saca la mano y te da en la boca. O sea, tú me vas a faltar el respeto a mí, a tu papá, por favor. Por favor, eso no. Entonces, los mitzvot es para que tengamos ese mérito, porque Yeshua cumplió una función muy específica, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo normas. Nosotros vivimos en un mundo de normas, un mundo espiritual, un mundo material de normas. Entonces, para eso son ese montón de normas, para que nosotros hagamos mérito con nuestro Padre, nuestro Rey. Muchas mitzvot, cantidad, para hacer lo bueno. Y tiene que ver con, también esta palabra
sehut, mérito, tiene que ver con saj, puro, puro. Diferentes misbot nos dan la calidad de saj, de puro, de pureza, de pureza. Nos ayudan a ser puros delante del Eterno, a ser puros delante del Eterno, a ser genuinos delante del Eterno, reconociendo qué es lo que Yeshua hizo por mí y cuál es la parte que a mí me corresponde hacer. No, yo ya no pido más perdón nunca más porque Yeshua ya murió por mí. ¿Ja? Tranquilo, no haga vidui, confesión, teshuvá, arrepentimiento, tikkun, rectificación, no lo haga, ya Yeshua murió. Momentico. Si transgredimos, tenemos que hacer vidui, teshuvá y tikkun. Confesión, arrepentimiento y rectificar. Porque no sirve no decir, ay, me pesa tanto haberlo hecho y rectificaste. No, hay que rectificar. Hay que rectificar. Bueno, entonces vamos ya a ir terminando en este momento y vamos a esta primera conclusión de este estudio que hemos iniciado el día de hoy. ¿Cuáles son esas primeras conclusiones? Las misbot unen al hombre, a Adam como humanidad, con Elohim, con Dios. Las misbot que hoy en día están vigentes y las que no, pero que luego te podrán hacer cumplir, todas son igualmente importantes. Tan importante no robar, como no matar, como respetar a los padres, como guardar Shabbat, como tener un solo Elohim, todas. Cada mitzvah refina una parte de la persona. Cada una refina una parte de la persona. Nosotros somos refinados, somos purificados cuando obedecemos al Eterno. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua, que nos permite llegar a este momento para aprender su Torah. Bendito el Eterno que nos regala su Torah. Bendito sea el Padre Celestial.